Bendiciones, soy el profesor Marco Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio. Estamos en la clase de Apocalipsis. Esta es la clase número 5. Vamos a iniciar el capítulo 4 de Apocalipsis. Leemos de la siguiente manera. El capítulo 4 nos habla del tema la adoración al que está en el trono. Inicia el capítulo. Después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. En el versículo 1 se habla de una voz como de trompeta. Esto hace notar el poder de aquella voz. Lo que se le va a revelar a Juan, lo que está por suceder. Versículo 2. Dice Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El trono es el reino de Dios en el cielo. Dios es rey, Jesús es rey. Él gobierna por los siglos de los siglos. Dice que Juan estaba en el Espíritu. Esto hace notar el control del Espíritu Santo, o que él estaba en una condición espiritual para recibir la revelación que tenía el Espíritu para él. Y el aspecto estoy leyendo el versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Juan describe al que está sentado en el trono, a piedra de jaspe y de cornalina, dos piedras muy preciosas, haciendo referencia a su santidad, a su justicia, a su pureza. Pero dice que también alrededor del trono había un arco iris. El arco iris simboliza misericordia. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca con sus coronas de oro en sus cabezas. Los 24 tronos y los 24 ancianos representan el pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento, 12 tribus de Israel, como del Nuevo Testamento, los 12 apóstoles, 24 tronos, 24 ancianos. Esto hace referencia al gobierno celestial. Dice que estaban vestidos de ropas blancas. Esto habla de su pureza y santidad. Con coronas de oro en sus cabezas. Eso habla de la posición de autoridad. Recuerde que Dios a nosotros también nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dice el versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. La descripción de relámpagos, truenos y voces habla del poder, del esplendor de ese trono. La descripción donde dice que ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, habla de la presencia del Espíritu Santo en el reino celestial. Dice el versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal,
Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El mar representa la separación que existe entre lo santo y lo inmundo. Dice que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes. Los seres vivientes simbolizan el gobierno de Dios espiritual, celestial y angelical. Dice que estaban llenos de ojo delante y detrás. Esto hace referencia a su conocimiento pleno y total. Todo lo sabe. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. Esto habla de su fuerza, el león, el poder. El segundo era semejante a un becerro. Esto habla de la humildad. El tercero tenía rostro como de hombre. Esto habla de su inteligencia. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Esto habla de su rapidez. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban de decir, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí nos habla de la omnisciencia de Dios, de la santidad de Dios, de la omnipotencia de Dios y de la eternidad de Dios. Aquellos 4 seres vivientes exaltan la santidad de Dios, el poder de Dios, honran la eternidad de Dios. Es que Dios se merece toda exaltación, adoración y reverencia. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Vemos que los 4 seres vivientes, el gobierno celestial de Dios, se postran y adoran al Dios eterno. Cuando estos lo hacen, los 24 ancianos, hablando de la representación espiritual del pueblo de Dios, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, también se postran y adoran. Esto nos habla de la adoración total que Dios Cristo se merece de parte de los ángeles y de parte de nosotros como seres creados. ¿Qué decían estos? Verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. La adoración es reconocer la grandeza, el poder de Dios. Es reconocer que hemos sido creados por Él y que todo lo que existe es por Él. Vamos al capítulo 5 y dice la palabra de Dios. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En la mano derecha habla de su autoridad. El libro, el libro escrito, nos habla de el propósito de Dios para con la humanidad. Dice que estaba escrito por dentro y por fuera. Esto habla de un contenido completo, no le falta nada. Sellado con 7 sellos. Esto nos habla de
un contenido seguro, firme, que se cumple, sellado con 7 sellos. Versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El ángel fuerte, un enviado de Dios, hace una pregunta: ¿quién es digno para abrir el libro y desatar sus sellos? Recuerde que está sellado con 7 sellos. Los sellos era lo que se usaba antiguamente para certificar que aquel documento era legal y que su contenido estaba protegido con el sello del rey. Y únicamente podía abrirlo a quien era dirigido, ningún otro. Dice el versículo 2 que este ángel fuerte preguntó: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Desatar significa dar a conocer. Ese libro estaba sellado. Ese libro estaba con un contenido privado. ¿Quién podía abrirlo? Aquel que era digno. Y dice el versículo 3: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie podía conocer el contenido de ese libro. Dice el verso 4: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. O sea que aquel contenido era un contenido en misterio. ¿Quién podía dar a conocer? Juan nos habla de su tristeza profunda por no conocer el contenido de aquel libro. Estaba sellado con 7 sellos. Pero veamos el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, recuerde los ancianos, el gobierno espiritual de Dios en las regiones celestiales. Le dijo uno de los ancianos: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién puede abrir el libro? Jesús. El león de la tribu de Judá hace una referencia a Jesucristo. El león habla de la fuerza, el poder, la autoridad de la tribu de Judá. La raíz de David. David, uno de los reyes del pueblo de Israel. Dice que este león de la tribu de Judá, que venía de la descendencia de David, ha vencido para abrir el libro. Para poder abrir el libro, tuvo que haber vencido. ¿A quién? A Satanás y a todos los demonios. Jesús es el que venció al resucitar en la cruz. Y miré, verso 6, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Analicemos estas palabras. Vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, el gobierno celestial de Dios, en medio de los ancianos, la representación espiritual de los siervos de Dios en el cielo, dice que en medio de todos ellos estaba en pie un cordero. Esto se hace referencia a Jesús como inmolado, es decir, un cordero como sacrificado. Esto habla de la muerte de Cristo, que tenía 7 cuernos. La palabra cuernos alude al poder de Jesús. Y 7 ojos. Esto alude al conocimiento pleno. Cristo es omnisciente. Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La presencia del Espíritu de Dios. El número 7 significa lo completo. Los 7 espíritus de Dios
Habla de la presencia completa del Espíritu Santo. Verso 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Este cordero, como inmolado, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Habla de el Padre. Entonces este cordero, habla de Jesús, tomó el libro. ¿Y qué hizo? Verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, note, el gobierno espiritual de Dios, angelical, los, y los 24 ancianos, note que esta es la representación espiritual tanto de los siervos de Dios del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, 12 tribus, 12 apóstoles. Dice, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Qué hicieron? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Postrarse, adorar, rendirse, humillarse delante del Cordero. Todos tenían arpas, habla de las alabanzas, alabando al Dios, alabando al Creador, alabando a Jesús. Y copas de oro llenas de incienso. Esto habla de las oraciones, aquí lo explica, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, note lo que cantaban. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces vemos que la alabanza es por gratitud, por lo que el Cordero ha hecho de redimirnos de nuestros pecados. Verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Vemos que la redención de Jesús no solo es perdón de pecados, sino que también una posición de honor, reyes. Somos reyes delante de Dios y somos sacerdotes, siervos de Dios, y reinaremos sobre la tierra. Voy a explicar un poco esta descripción. Los que han sido redimidos, Dios los ha hecho, Cristo los ha convertido en reyes. Los que han sido redimidos, Cristo nos ha convertido en sacerdotes. Y los que han sido redimidos, reinamos sobre la tierra. Esto implica, reinamos sobre la tierra, para algunos sectarios, esto significa un gobierno literal aquí en la tierra, pero no es esa lo que está proyectando. Lo que nos habla es la autoridad, la posición de honor que Cristo nos da cuando nos entregamos a Él. Él dice que nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto no es literal, reinaremos sobre la tierra, porque Pedro nos dice que esto será destruido. Todo lo que existe será destruido en la venida de Cristo Jesús. Reinar sobre la tierra es la posición de autoridad y honor que Cristo nos da cuando somos obedientes. Y miré, y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Vemos la inmensidad incontable de ángeles en el cielo, adorando y glorificando a Dios. Note usted lo que hablaban y decían a gran voz, verso 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. O sea que los ángeles, a gran voz, proclaman el poder absoluto de Cristo. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Note usted lo que están haciendo, todo lo que existe, todo lo que fue creado. Dice, al que está sentado en el trono y al Cordero,
sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es decir, tanto los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y todo lo que ha sido creado, exaltan, honran, reverencia, adoran al Dios y a Cristo. Verso 14. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Quiero hacer algunas reflexiones respecto a estos 2 capítulos. Cristo es un rey, gobierna. Cuando resucitó de entre los muertos y se presentó a sus discípulos en Mateo 28, él dijo, toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. Cristo es un rey. Se dice también que en el capítulo 5 hay un rollo que contiene un mensaje. Es un mensaje de esperanza para el cristiano, pero también es un mensaje de juicio para el que no cree, para el desobediente. Cristo y Dios son dignos de toda adoración. Lo proclaman los ángeles, lo proclama la creación misma. Por lo tanto, nosotros, como seres humanos, debemos rendirnos ante Dios y adorarle, pues es digno de toda adoración. Por favor, haga un pequeño resumen de lo que hemos leído, de lo que he explicado, y hágame un bosquejito, un bosquejo de el capítulo 4 y capítulo 5, basado bajo la idea Cristo el Rey. Que Dios me lo bendiga.